Hola a todos, soy el Dr. Beller y en este video les quiero hablar de una duda muy frecuente en nuestro consultorio médico, en el hospital, con nuestros pacientes, con nuestros familiares y entre nosotros los profesionales de la salud. En el paciente con sospecha o con confirmación de COVID-19, ¿debemos suspender los IECAS, como por ejemplo enalapril, ramipril, captopril, etc.? Dentro de los IECAS, mejor dicho, además de los IECAS, los fármacos ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como losartán, candesartán, valsartán, etc. ¿Debemos suspenderlos o no? Otra duda muy frecuente: ¿qué pasa con los que toman antiinflamatorios no esteroideos crónicamente, o los que tienen indicación aguda de tomar, o los que utilizan, por ejemplo, prednisona crónicamente en las enfermedades reumatológicas o pacientes trasplantados? En fin, vamos a hablar rápidamente de eso. Recordando de los videos de fisiopatología, ¿sí? Los videos de fisiopatología que ya están en el canal, son 3. El virus entraba y hacía contacto con los neumonocitos tipo 2, la proteína Spike, la proteína S, utilizaba como llave para abrir la puerta y entrar a los neumonocitos tipo 2 del epitelio alveolar e infectar inicialmente al pulmón, ¿sí? Esa es la vía más frecuente de entrada del virus al organismo. La ECA2 sirve como receptor para que el virus entre a la célula y de esa forma el virus infecta al epitelio pulmonar, causa daño y desde allí se disemina por la sangre haciendo una viremia y se disemina a diferentes órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central, los riñones, el intestino, causando sepsis, disfunción multiorgánica, grados variables de compromiso clínico, ¿sí? Eso lo vemos mejor en la parte de COVID clínica y COVID fisiopatología. ¿Ah? La ECA2, recuerden que el gen para la producción de ECA2 está presente en muchos tejidos, en más de 70 tejidos del organismo. Ahora, la proteína se expresa principalmente en la superficie de los neumonocitos tipo 2. También se cree que en el sistema nervioso central, ¿tá? En las neuronas, en las células del epitelio tubular, en los enterocitos. Son los principales lugares donde se expresa esta proteína. ¿Estamos? Ahora, existe una asociación entre, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes más ancianos que tuvieron mayores complicaciones. Y en algún momento se levantó la hipótesis que podría ser porque estos pacientes tienen mayor cantidad de ECA2, ¿sí? Mayor cantidad de ECA2 en la superficie de sus células. Por otro lado, en pacientes más jóvenes, menores de 20 años y principalmente en los niños, al tener menor cantidad de receptores ECA2 en su superficie, tienden a tener un curso más benigno de la enfermedad, menos grave. ¿Qué es lo que algunos expertos creen que ocurre? Los pacientes que usan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina podrían tener un upregulation, o sea, podrían facilitar una mayor expresión de receptores ECA en la superficie, ¿sí? Si tienen mayores receptores, más virus van a entrar, ¿sí? O se va a facilitar la entrada del virus. Del mismo modo, los pacientes que usan, por ejemplo, ibuprofeno, ¿sí? Ibuprofeno, antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, podrían facilitar también el upregulation de estos receptores. Ahora, en el otro polo de las opiniones, hay autores que creen que la ECA2 es en realidad protectora, ¿sí? Lo pongo entre signos de pregunta porque no está nada comprobado científicamente. Son hipótesis, ¿sí? La ECA2 podría ser protectora en algunos tipos de neumonía. Y estos mismos autores creen que el virus, cuando se produce fusión del virus con la proteína, el virus ingresa a la célula llevando junto consigo a la proteína, se fusiona con la proteína, con la ECA2, con el receptor y entra junto. Entonces, digamos, internaliza la ECA2 y le quita al pulmón su efecto protector. Es eso lo que creen estos últimos autores. Entonces, como conclusión, ¿debemos o no debemos suspender los IECAS? Y la respuesta acá es no. ¿Sí? No debemos suspender los IECAS. Nosotros sabemos que existen muchas indicaciones para tomar, por ejemplo, enalapril, ¿sí?
insuficiencia cardíaca, un paciente que infartó previamente, que tiene una fracción de eyección disminuida, o un paciente diabético con una proteinuria para controlar una proteinuria y que sea menos de que 1 gramo por día, ¿sí? En 24 horas, o pacientes hipertensos que necesitan uso de esta medicación. Existen muchas indicaciones. ¿Estamos? Ahora, si nosotros suspendemos el IECA en estos pacientes, estamos corriendo el riesgo de causar un maleficio. ¿Cómo? Descompensando una patología que venía siendo controlada por estas medicaciones. Entonces, las sociedades a nivel mundial recomiendan no suspender estas medicaciones. Ahora, ¿qué ocurre con el ibuprofeno? Los pacientes que usan crónicamente ibuprofeno, por ejemplo, por enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias reumatológicas crónicas, necesitan uso. En esos la Organización Mundial de la Salud también orienta no suspender el ibuprofeno. Se los pongo acá para que no se confundan, ¿sí? Como antipirético no es recomendado no usar, ¿sí? Un paciente que no tiene necesidad, que no está usando crónicamente ibuprofeno y empieza a tener fiebre en el contexto de la pandemia, no se recomienda usar como ibuprofeno. Como antipirético, lo que se recomienda es usar el paracetamol. Ahora, en pacientes que están utilizando crónicamente, no suspender. ¿Sí? O sea, los pacientes que tienen una clara indicación clínica de usar crónicamente por algún motivo indicado por el especialista, o los pacientes que necesitan uso por alguna patología inflamatoria crónica, por alguna patología aguda, se recomienda no suspender. Cuando se los utiliza, se los recomienda utilizarlo en la menor dosis posible. ¿Y qué ocurre con los usuarios crónicos de prednisona, por ejemplo, también en enfermedades reumatológicas o pacientes trasplantados? La lógica es la misma. Tenemos que acordarnos aquellos que nosotros leímos en el primer día, que escuchamos, mejor dicho, en el primer día de nuestra facultad de medicina. Primero, no hacer daño. ¿Sí? Los pacientes usuarios de corticoides crónicamente que vienen controlando su enfermedad, por ejemplo, para evitar el rechazo agudo del órgano trasplantado. Obviamente, cada caso debe ser individualizado con su médico especialista que conoce al paciente, que acompaña al paciente, pero la recomendación general es no suspender. ¿Tá? ¿Por qué? Porque podemos traer un maleficio. Primero, no hacer daño. ¿Estamos? Espero que el video haya aclarado las dudas que hay con estas medicaciones, ¿sí? Es recontra frecuente esta duda. Recuerden que tenemos los videos de fisiopatología, videos de clínica del COVID, donde hablamos más de la parte de medicina interna, diagnóstico. Hay un video muy bueno que les recomiendo que miren, es COVID y cardio, cómo interpretar a la troponina, por ejemplo, en el contexto del COVID. El paciente que tiene COVID grave y está con troponina elevada está infartado, debemos hacer cateterismo, debemos dar fibrinolíticos. ¿Qué tipo de infarto es? ¿Cómo manejamos a esto? Está explicado perfectamente en el video de COVID y cardio, ¿tá? Las recomendaciones por lo menos hasta el momento. Síganme en mi Instagram, Dr. Beller, ¿tá? Síganme en las redes sociales también. Copien el link de este video y cópienlo y péguenlo en los grupos de WhatsApp. Así ayudamos entre todos a manejar esta pandemia. Un saludo grande desde mi rincón del mundo.